Les presento a la primera actriz, Beatriz Moreno. En ese estado estaba cuando viene el accidente donde muere mi papá, mi mamá y mi abuela. ¿Tú ibas en el carro? Sí, los tres íbamos ahí. ¿Los tres iban ahí? Los tres. Es una tragedia. Realmente. O sea, tu papá, tu mamá, tu abuelita, de milagro se salvaron ustedes. Sí. ¿Qué pasó? Hoy cuidado, hoy vi una luz. Me imagino te enojaste con Dios. Por supuesto. Y en la escuela encontramos un segundo padre que fue el maestro Luis Jimeno, que era el director de la escuela. De pronto, en cuanto a la pareja, pues no he encontrado. No he encontrado porque a lo mejor a los 80 me enamoro como una quinceañera impaciente, ¿no? ¿Cuántos no sé. años tienes? 72. No, puedes, por supuesto. Todavía tengo tiempo. Y entro a mi casa, pongo en la contestadora y me dice, Betty, ya eres mamá. Tienes un hijo que acaba de nacer, preséntate mañana con una boleta predial para recogerlo. Y entonces mi amiga con la que iba me dijo, Betty, qué padre, es lo que has estado queriendo toda la vida. Y dije, ¿no así? Pablo, porque creo que así me dijeron que se llamaba, no te pude adoptar porque no era el momento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Dicen que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y son contados los famosos, los artistas, las luminarias, que yo tenía muchísimas ganas de platicar con ella, de sentarme. Decía yo, qué grata ha de ser. Y son contados porque algunos dicen que están sobrados, que ya están por las nubes y que pues, ya perdieron el piso. No sé si sea cierto, pero pues pasa. Y esta primera actriz, esta maestra de la actuación, el otro día tuvimos la fortuna de encontrárnoslas en el teatro. Íbamos a ver una obra maravillosa, Asesinato para dos, en donde está Aldo Guerra, estupendo, la verdad, una actuación maravillosa. Y bueno, pues llegó la artista que les voy a presentar y tan normal, tan natural, tan agradable, saludando a todo mundo, que yo le digo a mi productor, mira quién está ahí. Señoras y señores, les presento a la primera actriz, Beatriz Moreno. Muchas gracias, Matilde, te lo agradezco mucho. Tan cálida y tan bonita y saludando a todo mundo y quieres esto y no. O sea, dije, ay no, o sea, sí la tengo que entrevistar. Cristóbal, me le a pedir su teléfono. Pues, ¿por qué no? Digo yo. ¿Verdad? No? Claro, a mí también, o sea, me dio mucho gusto verte y bueno, y que se acercaran a mí me dio mucho gusto. No, muchas gracias. La verdad, de pronto la vida pasa y oyes de gente y como que hay empatía con cierta persona, como en tu caso, y de tu carrera y todo esto. Y yo digo, bueno, a veces vamos en paralelo y no nos encontramos, pero finalmente ya estamos. Bueno, y te hemos visto y te hemos gozado en infinidad de telenovelas, pero infinidad. Y bueno, yo en esta ocasión pues te quiero dar la bienvenida. Pues muchas gracias. muchas gracias. Esta telenovela de amor amargo, en donde un personaje maravilloso, que yo creo que no había mejor nombre para ponerte en este papel de bienvenida. Bienvenida, es la primera vez que yo escucho la palabra bienvenida como nombre propio y me gustó mucho. Me gustó mucho y el personaje, yo le agradezco mucho a Pedro Ortiz de Pinedo que me haya invitado a participar en esta telenovela, que independientemente de que amé mi personaje, de que me encantó, el ambiente, el grupo que formó es maravilloso. Yo el día que llegué, sin saber así como mucho, porque termino una telenovela y entonces me hablan para digo, ya ahí voy. Y no sabía yo de quiénes iban. Solo sabía que Daniela, había oído el nombre de Daniela. Pero llegamos a la primera lectura del libreto y me encontré el 90% de los actores que estaban ahí han sido parte de mi vida. Mira. De mi vida y de manera entrañable, porque son compañeros que hacían pues 1000 años que no nos veíamos, que habíamos, por ejemplo, desde Chispita o desde Alborada o desde clase 406 o desde Carrusel, que no los veía. Mira. O Magda Karina, por ejemplo, que sí la había visto, pero no habíamos coincidido desde que hicimos El Soldadito de Plomo.
ella era la muñequita de papel, era una niñita. Pues fue su primera obra de teatro. Fue su primera obra de teatro. Entonces, y luego encontrarme actores como Sergio Kleiner, como Luz María Aguilar. Con Peniche. Peniche, que desde Alborada, sí, no habíamos coincidido. Entonces fue así como ese primer día nos abrazamos todos prácticamente. Con el director, ay Dios mío, Juan Carlos Muñoz, que pues prácticamente empezamos juntos con Pimstein. Mira. En las primeras novelas que yo hice, él también iba en la producción, en la dirección, en las primeras novelas, y hacía como fácil 25 años que no coincidíamos en el trabajo. Entonces fue tan grato, de pronto tan bonito. Entonces, y un personaje tan fuerte y tan entrañable como el que me regalaron, y al lado de Daniela, con quien también pues es toda una vida de andarnos encontrando en el camino. A lo mejor brincan algunos años o algo así, pero ahí nos vamos encontrando. Y con mucho amor y con mucha pasión y con mucho amor por el trabajo y lo que estamos haciendo. ¿Y cómo es eso de que vienes de una novela y saltas a otra? Alguna vez te oí declarar y me llamó la atención porque yo creo que son contados los actores y las actrices que siempre tienen trabajo. O sea, no hay año que no tengas telenovela o que tengas obra de teatro. Así es. Eso es una fortuna, Betty. Sí, mira, son 52 años ya y me siento muy orgullosa de que aunque sea poquito, pero ahí está. En algún año, pero no ha habido un solo año que no pise un escenario de teatro y un foro de telenovela. A lo mejor cine es lo menos, bueno, no a lo mejor, es lo que menos he hecho, y a lo mejor se han pasado muchos años y no hago cine, o radio que dejé de hacer porque hice mucho radio al principio, pero todo el mundo fumaba, yo soy asmática y no podía estar en la cabina. Hijo. Antes de que prohibieran fumar, ya cuando prohibieron fumar, pues yo ya estaba en otro lado. Ya estabas en las telenovelas. Y entonces vienes de un personaje y te llaman para otro. Así es. Entonces la sacudida es fuerte, es muy fuerte. Y no nada más de un personaje, de un ambiente, porque venía de la novela de Osorio, en el que era un personaje muy bonito, y ahí me pasó al revés. Cuando yo llegué, yo no conocía al 90% del elenco, porque eran jóvenes con los que no había tenido yo encuentro. O sea, toda esta dinámica era empezando de arriba, siempre para arriba, y desde subirnos hasta arriba nos empezaba a jalar para abajo. En cambio llegó con Juan Carlos, y Juan Carlos es de, a ver, mira, y así es esto y el otro, y en este tono así, te va subiendo. Entonces son técnicas muy distintas de dirigir. Pero que te las sabes todas. Pero si conectas con el director, como en este caso, gracias a Dios, pude conectar con los dos y hacer trabajos bien distintos, pues pasa eso, puedes hacer trabajos muy distintos. ¿Cómo sacudirte un personaje para pasar a otro? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago? Pues pues como se pueda, porque a veces no hay tiempo ni siquiera de tomarte unas vacaciones para que se corrija la contractura de acá y ahora la de acá y ahora el no sé qué, ¿no? Sino tratando de soltar, tratando de hacer cosas diferentes, de observar, pero sí sacarte el personaje para entrar a otro, en otro tono, en otro ambiente y todo. Es un proceso difícil. Me imagino. Pero es fascinante. Y lo has logrado. Y entonces le buscas detalles distintos, ¿no? Porque además, son 52 años de hacer en muchas ocasiones el mismo personaje. El mismo personaje en la novela, la mujer, en principio era la gordita chistosa, después ya fueron personajes un poco más melodramáticos, más profundos, más así, pero en esencia era la misma, era la mujer buena onda, que arropaba a niños, que ayudaba a gente y todo esto, y así ha sido, la verdad, en general, el estereotipo en el que me han metido. Pero hay un personaje del que yo recuerdo, y seguramente muchos de los que nos están viendo, este personaje de la directora Felicia Orraca en Carrusel. En Carrusel. En donde marcaste una mala
Pues que nos caías gorda, ¿no? Fíjate, pero no era una villana realmente. Todos los que en esa época eran niños dicen que yo fui una villana horrible. ¿Verdad? Y yo veía ayer una pobre mujer que rígida así, pero que todo el mundo le tomaba el pelo, todos los niños, a la maestra Jimena. Ay. Hasta la maestra Jimena le, A Gaby la manipulaba. Sí, ¿verdad? Pero fue un personaje muy bonito también, me gustó mucho. Que te marcó Me definitivamente. marcó, sí, me marcó. ¿Qué otros personajes dentro de las telenovelas te han marcado? Que la gente te recuerda y te busca y te llama. Mira, pues empezando por en Chispita Lola, que era mi primer personaje importante que me dieron en Encantador. televisión, y que era un personaje delicioso. Ahí me tocaba la gordita chistosa, ¿no? Y la gocé como no tengas una idea. La gocé muchísimo, me divertí, aprendí mucho porque estaba con grandes como Enrique Lizalde, por ejemplo, Angélica Aragón, que estaban Angélica estaba empezando también su carrera, pero Enrique ya era un Enrique, ¿verdad? Sí. Y ese personaje, otro de los personajes, ya me voy a brincar un poco en los tiempos, pero el de del que estamos hablando, de la directora de Carrusel. De Felicia Urraca. De Felicia Urraca, Ajá. sí, también ese entró muy fuerte. El de Adalgisa en Alborada, ya Claro. muchos años más acá. Alborada, por supuesto. El de Lola, también, que hacía yo una alemana que no hablaba bien el español. ¿Qué te quedó? Ay, me costó. Pues me metí a estudiar alemán. ¿Cómo Yo no crees? tenía ni idea de una palabra. Y entonces, cuando me dijo Pedro, le dije, pues, a ver, es un personaje que lleva 20 años en México. Alemana cerrada, que no ha querido aprender a hablar bien el español, porque no le ha interesado aprender a hablar bien el español. Entonces, pues dije, no, pues yo tengo que saber algo. Y tuve la suerte de que me encontré un chico que estaba estudiando, alemán, que estaba estudiando en un taller en el foro que teníamos en la calle de Orizaba, que se llamaba Luces de Bohemia, que en el que estuve trabajando con mis compañeros, mis amigos, durante un buen rato. Y él estaba en México haciendo un estudio para poder regresar a Alemania y meterse a la universidad, a convertirse en un director de cine. Dije, pues de aquí soy. Entonces le digo, échame la mano, no, necesito canciones de cuna, necesito maldiciones, necesito aprender a contar, a rezar, a todo, aunque sea fonéticamente, porque no entiendo un carambas de alemán. Y entonces fue un trabajo muy arduo, muy duro. Pero los libretos me los entregaban como si fuera una gringa mal hablando. Mira. Y dije, no, esto no es el personaje. El personaje es una alemana arraigada que no aprendió a hablar español. ¿Cómo Entonces, hablaba tu personaje, te acuerdas? Ay, jawohl. Pero es que la estructura, ya no la recuerdo. No me acuerdo bien de la escritura. Ahorita sí me acuerdo. Sí. Ahí te empiezo a hablar así. Y entonces empezaste Pero a estudiar. entonces este cuate me ayudó muchísimo porque él dice, es que yo a ver, él tomaba los libretos del español, él mal hablando el español, los traducía al alemán, y del alemán me los regresaba en español, pero con la estructura del alemán. Entonces, en lugar de decir, buenos días, familia, entonces tenía que decir buena familia días, algo así, porque todo estaba cambiado. Lo estoy diciendo mal, pero así. Toda la gramática es bien diferente. Entonces así ya podía yo agarrarme, y entonces metía frases que me daba él de apoyo fonéticamente y todo. Fue un trabajo muy intenso, muy bonito, me divertí mucho, también aprendí mucho. Y fue muy rico. Y el personaje fue muy bien aceptado, que es precisamente la pregunta que me hiciste. ¿Qué otras telenovelas has Luego, dicho? ¿sabes cuál? Zacatillo. La Pepita de Zacatillo, que yo la amé. Me divertí, me dio oportunidad de ir a la farsa, a la comedia, al melodrama, a la pieza. Me dejaron hacer lo que me dio la gana.
bien, o sea, respetando a los directores, ¿no? Es que a ti ya te dejan hacer lo que pero se te da la gana. Era un personaje que era un bombón. Era un bombón la Pepita. Y todavía la gente me identifica mucho con Pepita. Con Pepita, ¿verdad? Sí. Te decía yo que a ti ya te dejan hacer lo que se te da la gana. Pues sí, la verdad, sí. Pues sí. O sea, llegan y ya llegó, apréndanle. Pero, bueno, no sé qué digan ellos, pero yo me apoyo mucho en el director. Yo creo que no hay, y los respeto aparte, y si hay algo que me parece que no me funciona, pues lo platicamos, ¿no? Pero yo creo que el mejor actor del mundo necesita un director. Si es un buen director, mejor, porque entonces, y que te jale, ¿no? Así como, ay, ¿por qué se me olvida el nombre de ahorita me acuerdo, del que nos dirigía que desde acá arriba, y Juan Carlos que desde acá, desde la mesura y todo, nos llevaba a la emoción que él necesitaba. Hay que dejarse llevar, porque si no, si tú como actor tienes ciertos recursos, más menos, ¿no? Pero si te abandonas tú y te abandonan a tus recursos, te vas a repetir. Mira. Te vas a estar repitiendo constantemente. Digo, yo no digo que no me haya repetido, yo creo que me he repetido muchas veces, porque te digo, a veces te estoy haciendo escenas con textos que creo que son de una novela que hice hace 10 años. Fíjate. Eso me ha sucedido, la verdad. Pero en la medida que le buscas y que el director está contigo y tú estás con él y te van llevando y te dicen, no, Betty, esfuérzate por acá. Ahora, dame eso, pero contenido. Ahora dámelo esto, pero estallado. Y entonces, a veces no entiendo por qué quiere que llegue hasta allá, pero yo confío en mis directores. Y lo haces, y lo hago. sigues. Y encuentro una cantidad de elementos, emociones, sensaciones que se disparan de repente, ¿no? Y entonces dejo que fluyan. ¿Tu técnica para llorar cuál sería? Mira, yo creo que todas las técnicas que vas aprendiendo en la vida las vas metiendo en una licuadora y ahí las echas, ¿no? Ahorita te digo que pienso en por qué llora el personaje. Cuando entiendo por qué llora el personaje, me conecto. Mira. Ahí. Y entonces eso lo voy ya una vez conectada con esa emoción, me voy alimentando, ¿no? Porque también con más cosas que le suceden al personaje, de todo lo que le trae en su entorno y todo eso. Básicamente es eso. Y si ya estoy cansada o me falla o no sé qué, pues entonces, no sé, recurro a lavar, cuando lavo ajeno, lavo propio. A lo que yo tendría que haber llorado y que he dejado sin llorar. Ahí lo. Entonces sí, no lo identifico así, pero voy para allá. Y ahí digo, ahí estás, vente, órale, ¿no? Y entonces es un alimento. Es un alimento que no porque piense que se murió mi perrito, ¿no? Sino son cosas que ya van fluyendo. Es algo que ahí está, ya está. A mí me costó mucho trabajo aprender a llorar en telenovelas, de verdad, a llorar así, que fluya, que no sea pujado, ¿no? Un llanto pujado, un llanto jalado, y que ni te salen lágrimas o te sale mucha agua, pero no hay llanto. Mira. De pronto yo veo trabajos y digo, ahí sale mucha agua de los ojos, pero entonces encontrar esa otra, digamos, en lo que puede llamarse la forma, o no. Ya en el último recurres al ver el foco y abrir y pelar el ojo, ¿no? Ya en el último de los casos. Para que te lloren los ojos. Sí, porque si te cortan y dicen, a ver, no sé qué, y 3, 2, 1, otra vez así rápido, mientras te están jalando, poniendo el te están peinando, te están jalando, no te puedes concentrar a veces tan rápido. Entonces, ni modo, le echas una miradita al foco, a donde duele y sale lágrima, ¿no? O sea, tienes que buscar. Hay que buscar los recursos, ¿verdad? Pero tiene que partir de adentro. Si no, para mí, pues, lo que a mí me gusta hacer, no tiene mucho sentido. Vienes de una dinastía espectacular. O sea, de un papá maravilloso, un primer actor
Pues, don ¿qué José te Elías puedo Moreno. decir? Sí. Híjole. Sí, sí, sí. Maravilloso. Un hombre maravilloso, un padre excepcional. Un Santa Claus particular. De manos acolchonaditas. Y todo él acolchonadito. Mira. Divino. Y además con una sensibilidad también para actuar que fluye. Que También ustedes él lo vieron. fluía. Ujú. Y un gozo por su carrera, un respeto por la carrera, un respeto por los personajes, un respeto por el público y una bondad hacia todos que pues, finalmente cuando dices que así eres, pues no sé, yo soy como me criaron. Y mi madre también estudió, mamá también, ellos se conocieron en la escuela de teatro. Mira. En la escuela de don Celestino Gorostiza, teatro y cine, ¿no? Ahí se conocieron, ahí trabajaron juntos algunas cosas, ahí se enamoraron, hicieron varias cosas de teatro, de cine. Ah, sí trabajaron juntos. Sí, trabajaron juntos en qué teatro, padre. Sobre todo, en cine, en algunas que andan ahí como haciendo personajitos como bits y cosas así, porque estaban muy jovencillos. Pero mi mamá, después de que hizo la esposa de don Porfirio, te digo que los nombres los traigo, de don Porfirio, Don Porfirio Díaz. la hizo en Sobre las olas, hizo la esposa de... Pero después de eso ya se casaron, se embarazó luego, y entonces dejó la carrera. Dejó la carrera porque llegamos rápido mi hermana, y luego llegué yo. ¿Gelitos? Gelita. Gelita. Sí, Ajá. sí. Después tú y después José Elías. Luego yo y 3 años después José Elías. José Elías, mira. Mira. Y entonces ella dejó la carrera, pero finalmente también tenía esa sensibilidad y tenía todo su amor por la carrera y el respeto, ¿no? Y el gozo. Y entonces aprender que puedes vivir de hacer lo que amas es maravilloso. Pero tu papá marcó una época definitivamente en la televisión y en el cine, ¿no? En el cine especialmente. La televisión apenas le agarró el principio de la televisión, hizo un par de cosas ahí, 2, 3 cosas. Pero marcó. Pero siguió haciendo cine. El teatro lo dejó porque no le da oportunidad de estar los fines de semana con nosotros, y el cine sí. Yo tengo una declaración que dices, tu papá ranchero te enseñó a montar, Ajá. ¿no? Y dice aquí que eres una ranchera urbana de sangre azul. Así es. Soy una ranchera urbana de sangre azul y soy una hippie burguesa también. Cuéntanos por qué. Porque mira, soy mi ranchera porque mi papá era ranchero. Él era de rancho. Pero nosotros nunca vivimos en el rancho, siempre vivimos en la ciudad. Sin embargo, me gusta el ambiente del rancho. Pues aprendiste a montar por tu papá, ¿no? Pues mira, así como que aprender. Me subí al caballo y todo, pero así como que dijeras, me volví una buena jineta, no, pero sí, él fue el que nos enseñó, ¿no? Entonces amo el rancho, todo, mi familia es de rancho, él de rancho, entonces. ¿De qué parte? De los Altos de Jalisco, de la Unión de San Antonio, de ahí mero. Por eso los ojos. Sí, somos güeros de rancho. Ah. Color miel, ojos color miel. Y entonces, ¿y tu mamá? Mi mamá, ella venía de una familia de conde, De un conde, ¿verdad? el conde de la Torre de Cosío, Que era tu abuelo. ya González de Cosío. Pues sí, ya le tocaba a mi abuelo, pero el conde fue cuando los condes eran condes. Ya después nada más eran un papelito ahí anotado que tampoco vivimos vida, tampoco la familia estaba en situación de condes cuando ya ni existía esa, ¿cómo se dice? Nombramiento. No, el nombramiento estaba, pero pues así yo decía, yo soy condesa y entonces a mí me daba mucha risa eso, entonces jugábamos con eso, ¿no? De que éramos condes. Entonces somos rancheros, urbanos, porque siempre vivimos en la Ciudad de México, siempre, de sangre azul, porque pues y sangre azul adquirida, porque pues, de pronto al tatarabuelo lo convirtieron en conde por alguna razón, porque ganó una batalla de no sé dónde y no sé qué, una historia ahí que soy mala para las historias, no la puedo traer ahorita a la mente, pero bueno, una historia interesante. Y hippie, decías ahorita hippie. Yo soy hippie porque me gusta andar, porque no se me da el glamour,
porque me gusta andar descalza, porque me gusta vivir en el campo. En Cuautla tenemos una casa con un jardín muy grande, es una casa muy rústica, pero con un jardín muy grande. Y yo soy del agua y esto y hippie, pero sí me gusta bañarme. y sí me gusta bañarme y bueno, y comer todas esas otras cosas que no comen los hippies. Claro. Y no me gusta meterme cosas, entonces tampoco era una hippie totalmente burguesa, porque me gusta la comodidad. Ajá. Sí, descalza y en pantalones de manta y chanclas, pero con mi cama calientita, pero con el agua que sale caliente de la llave, pero como con esas comodidades que tiene la burguesía, ¿no? Por supuesto. Ranchera urbana de sangre azul y qué hippie burguesa, ¿no? Ajá. Y había otra que ya no me acuerdo, pero también es así como, igual encontronada. Muy original y muy real. Pues es muy real, la verdad soy todo eso y no soy una sola cosa, no soy lo que surge, lo que va. Entonces, bueno, de pronto digo, es que hay de pipí guante, pero pues si yo no soy de pipí guante. Por eso te digo que el día que te vi en el teatro le dije a Cristóbal, oye, qué agradable, ve qué sencilla. Sí, ándale, vele a pedir su teléfono, córrele. Y tú platicando y te ofrecían algo y te saludaban y toda linda. Y dije, ay, qué persona tan cálida, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Fuiste muy noviera? No, para nada. No fui noviera. Fíjate que también ahí me ocupé más. Fue un momento muy difícil. Fue un momento muy difícil porque cuando yo tenía 16 años, que todavía era una niña, porque yo decía que tenía 16 años entrados en 12. Porque ahorita ves a las chicas de 16 años y son unas mujeres que ya le dan vuelta a la vida y ya saben cómo resolver determinadas cosas. Ya viven solas. No se alimentan. Bueno, sí, se mantienen solas. Ya han tenido quizá cuántos novios, algunas hasta madres son y todo. Sí. Y yo digo, yo era una niña, mi hermana de 17 era una niña. Y éramos niños, porque ¿qué hacíamos? Íbamos a la escuela de lunes a viernes, los viernes nos subíamos al coche en la noche, nos íbamos a Cuautla, convivíamos con los primos, sábado y domingo, nadando, jugando fútbol, jugando béisbol, enlodándonos, divirtiéndonos como niños. Por supuesto. Yo no llegué al punto en que dijera, ay, ¿me dejan ir a una fiesta? No, porque no sé qué. No, más bien me decían, oye, ve a las fiestas con tus amigos. Yo decía, no, yo me voy a Cuautla, yo quiero ir a nadar. Yo quiero ir a andar en burro. Yo quiero, ¿A esta misma casa de Cuautla? Sí. Uy, mira. Yo quiero ir a jugar voleibol o fútbol con los primos. A jugar a las escondidas. Sí, o a historias así donde me decían, ¿y tú qué quieres ser? No, yo quiero ser el príncipe. ¿Por qué? Digo, porque qué aburrido quedarte abajo del árbol esperando que te lleguen a rescatar. No, yo quiero salir y correr y meterme a la alberca porque cruzo el mar y todo eso, ¿no? Y no estar así, a ver, ¿a qué hora se acercaba el primo a rescatarte? No, eso no me gustaba. Y no venía con ninguna intención, ninguna, ¿cómo se llama? Desviación sexual, ni ninguna de esas cosas. Jugar, querías moverte. Nunca pensé que yo quería ser hombre, sino que quería ser el príncipe o el ladrón o el indio, ¿no? No la que estaba sentadita ahí. Sí. O al lado de la hoguera, así te lavan. No, eso no me gustó. Y entonces yo creo que ahí empezó también como mi interés por ser actriz. Aparte yo veía a mi papá como era maravilloso y poco a poco. Me iba a la otra historia, ¿no? Bueno, en ese estado estaba cuando viene el accidente donde muere mi papá, mi mamá y mi abuela. Y nos quedamos los tres así pasmados. Pues. ¿Tú ibas en el carro? Sí, los tres íbamos ahí. ¿Los tres iban ahí? Los tres. Íbamos 9 personas. Adelante mi papá, mi mamá y una amiga de mis papás. Luego mi abuelita, mi hermana y yo, y luego mi hermano y los 2 hijos de la tía. Y entonces como que la adolescencia no fue una adolescencia normal. No, ya no. Entonces desarrollo normal de los adolescentes, de las adolescentes, de que si el novio, que si acá, que si allá. No, yo no supe qué hacer, entonces me volqué a terminar mi carrera y empezar a estudiar teatro. ¿Que el teatro te salvó? Porque yo tenía
un compromiso con mis papás, porque cuando les dije yo quiero ser actriz, me dijeron, sí, claro que sí, pero primero estudias otra carrera, porque porque es muy fluctuante, o cómo sería la carrera. Inestable, ¿verdad? Muy inestable. Entonces estudias otra cosa. Entonces yo tenía y yo les dije sí, pero luego les dije, ¿me dejan empezar a estudiar la carrera, el teatro en la tarde y eso que estudié en la mañana? Y me dijeron sí, pero si fallas, dejas el teatro, ¿no? Y ya luego lo estudias. Y entonces así empecé, pero en ese momento es cuando viene la fractura, ¿no? Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Cómo sobrevivo? Me metí a estudiar. Entonces estudiaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde, luego ya corría a mi casa, comía, me iba a la sala Chopin a estudiar guitarra, y de la sala Chopin me iba al Instituto Andrés Soler a estudiar teatro. No me di tiempo. Por supuesto. De pensar en el noviazgo y en no sé qué. Además, con todos los miedos y todas esas cosas que de pronto surgían y que no sabías quién me va a aconsejar, ¿no? Es que... ¿Cómo? ¿De dónde me voy a agarrar para qué? Entonces, yo pienso que por eso, aparte mi temperamento tampoco era de noviera y que todo eso. Pero es que este accidente es una tragedia. Sí, y te marca de una manera. Y te marca de una manera, eres un antes y un después. Totalmente. O sea, tu papá, tu mamá, tu abuelita, de milagro se salvaron ustedes. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese accidente? ¿Cómo fue? Pues mira, íbamos a Cuautla como todos los viernes, nos paramos en Amecameca a comer gorditas y quesadillas como todos los viernes que lo hacíamos. Ese día llovía, esa noche llovía porque era como las 12 de la noche. Llovía y yo recuerdo, hay una anécdota curiosa porque mi papá tenía un coche Mercury, grandote así, era una navezota, que hacía unos ruidos espantosos. Todo le sonaba menos el claxon y el radio. Todo lo demás le sonaba menos eso. Y los amigos le decían, José Elías, ya está muy viejo tu coche, cámbialo, piensa en tus hijos, sales mucho a carretera, cambia tu coche, no sé qué, no sé cuánto. Y él decía, no, mi Mercury, no. Entonces todo lo que se le caía lo echaba a la cajuela y él reparaba ahí cosas y ya. ¿Tu papá lo reparaba? Mi papá lo reparaba, no sé, con un pañal del niño que venía, con jabón, con lo que hubiera que reparar, y todo lo que le iba sobrando de lo que reparaba lo echaba a la cajuela, a una cajita. Y entonces un día como que lo hicieron reflexionar y dijeron, pues sí voy a cambiar el coche, ya está viejo. Y lo cambió y pocos meses después vino el accidente. ¿En ese carro nuevo? En ese carro nuevo, sí. En esa camioneta nueva. Sí. ¿Él iba manejando? Él iba manejando, sí. Y pues esa noche yo nada más recuerdo que vi una luz que a mí y se patinó el coche y nos fuimos a la cuneta, una cuneta que era como una barranquita. Entonces, pues lo que acabamos de discurrir, pues fue que se pasó un coche, deslumbró a mi papá en un coche que no, en una camioneta que estaba estrenando y que no conocía porque el Mercury no tenía esto de las, ya sabes, lo nuevo en aquella época, ¿no? Que le tenías que hacer y ya las camionetas nada más con que le hicieras así ya. O sea, a lo mejor de un volantazo más fuerte del que debía y se patinó, no sé. ¿Cómo viviste esa parte de los 16 años en donde ya te faltan tus papás, se quedan ustedes tres? ¿En quién te cobijas? ¿Quién se queda con ustedes? Mira, yo creo que nos quedamos choqueados, porque ahí viene un episodio en que mi psicoanalista muchos años después dijo, híjole, es que ese fue un, ¿cómo se llama? Un doctorado en muerte súbita. Oh. Porque unos años antes había empezado con poquito, con la muerte de una amiguita nuestra, de 5 años, y pues sí, a los 5 años se muere la gente, ¿no? Y después, bueno, la abuelita, la otra abuelita, esta niñita de 5 años,
Después un amigo que también como de nuestra edad, de adolescente, que jugando fútbol le dieron un pelotazo en la cabeza, se cayó y se murió. Y más adelante otro amigo que se metieron a la casa de la abuela y lo balacearon a él. Y así, esa serie de cosas, ¿no? Luego viene el accidente, o fue después, no importa, pero ese tipo de cosas nos empezaron a suceder en el lapso de unos 4 años, ¿no? Luego hay un pequeño jaloneo de que si la familia de mi papá que quedó como, el tío quedó como el que te cuida, y la hermana de mi mamá la que cuida los dineros, la albacea. Pero parecía que estaban al revés los papeles equivocados. El caso es que mi tía dice, mira, yo mejor no quiero quedarme de albacea porque no quiero que se preste a malas interpretaciones. Entonces le dice a Julio Alemán que si quiere ser nuestro albacea. Julio Alemán acepta ser nuestro albacea. Entonces a partir de ese momento él fue el que se encargó de nosotros en ese sentido. Mira. Y el otro tío como tutor, pero pues como nos regresamos a la casa porque unos meses después, 10 meses después del accidente donde mi tía, la hermana de mi mamá, pierde a su mamá y a su hermana, muere su esposo, que era su esposo, su padre, porque le llevaba muchos años, le llevaba como 20 años a ella. Era su esposo, su maestro, todo su apoyo era él, y muere a los 10 meses. Entonces nosotros de estar viviendo con mi tío nos regresamos con ella. Híjole. Pero ella entra en una depresión así espantosa y entonces nos quedamos ahí en la casa con la nana. Con la nana nos Pero quedamos. los tres siempre juntos. Los tres, sí, siempre hermanos. estuvimos juntos. Ay, bueno. Siempre, gracias a Dios, estuvimos juntos. Y cuando regresamos con mi tía y ella entra en esta depresión, pues estamos ahí, nos cuida la nana, porque nosotros vivíamos en un departamento y mi tía arriba. Y pues aparentemente era la ecuación ideal. Una tía viuda, sin hijos, y unos sobrinos huérfanos, sin padres, ¿no? Entonces era como que la ecuación para que ya se hiciera la familia perfecta. Pero al entrar ella en la depresión, ya no se puede dar esto. Nos quedamos con la nana, que a los meses le viene un derrame cerebral en la casa y se nos muere. ¿Cómo crees? Pues sí. Y entonces nos quedamos ahí, y entonces Julio nos pasaba el cheque cada mes. Empezó a administrar las cosas de mi papá, la película que había hecho y todo este rollo. Nos pasaba el cheque mensual, Julio y Moru, pero en esa época estaba haciendo películas en todo el mundo, ¿no? Porque se la pasaba fuera de México. Famosísimo. Famosísimo, era su momento más fuerte como galán joven, ¿no? Claro. Y entonces pues nos veíamos ahí cada mes, oye, ¿cómo van? No sé qué, pues así. Y en la escuela encontramos un segundo padre que fue el maestro Luis Jimeno, que era el director de la escuela. El actor Luis Jimeno. Luis Jimeno, sí. Porque cuando mi papá me acompañó a inscribirme a la escuela, ya habían empezado las clases y le dijo don Andrés Soler, que era el director de la escuela, le dice, mi papá, no, ya empezaron las clases, pero no puede entrar hasta que empiece el curso. Entonces, después de las vacaciones, en esas vacaciones vino el accidente. 7 días después muere Andrés Soler. Después de mi papá, muere Andrés Soler. Cuando yo quiero ir a la escuela, ya en septiembre, está Guillermo Cetina como sustituyendo a don Andrés Soler. Y al mes o mes y medio se muere. Y entonces entra Luis Jimeno, que no se murió, afortunadamente. Nos duró muchísimo tiempo, maestro, y fue un maestro maravilloso, un hombre maravilloso, de un corazón enorme. Y se queda él con... Entonces él nos empieza a cobijar, a guiar. Sí. Mira qué corazón. De por sí le decían el papá, la mamá de los pollitos, el papá de los pollitos, pero nos agarra como a sus hijos, ¿no? Claro, nosotros en nuestra casa viviendo y haciendo nuestras cosas, pero siempre fue nuestro protector y nuestra guía. ¿Y en qué quedó la tía que estaba en la depresión? Mi tía pues ya empezó a reaccionar un poco después porque le encantaba la ópera. Bueno, ella era cantante de ópera y maestra de ópera. Mi tío era un barítono muy famoso que se llamó Carlo Morelli.
Y entonces empieza a animarse porque un amigo de ella, musicólogo, queda como director de la Ópera de Bellas Artes, y se la lleva como subdirectora. Entonces, al ella empezar a trabajar otra vez y a dirigir ópera, empieza a regresar a ella. A pesar de esta tragedia, la edad que ustedes tenían, hombres de bien, dentro del mundo del espectáculo y fuera de él, cero escándalos, una familia bien bonita. José Elías Moreno, tu hermano, encantador, tipazo, muy querido por todos. Tú ni se diga, porque pudieron agarrar otro camino y tenían el pretexto perfecto de que es que pasó esto y no encuentran rumbo, ¿no? Fíjate que yo una de las cosas claro, hay momentos en la vida en que dices, híjole, enojada con mis papás porque se fueron y no nos prepararon para la vida y que no sé qué, no sé cuánto. Ya eso porque entra la desesperación. Y luego dije, no, a ver, claro que no nos prepararon porque no nos dijeron, a ver, tu papá y tu mamá se pueden morir y entonces tienes que hacer tal y cual, no. Pero nos llenaron de algo que hizo que pudiéramos ser empáticos con la gente, que la gente fuera empáticos con nosotros, que pudiéramos fluir en el amor. Por supuesto. Que pudiéramos fluir en la monomía, en el no odio, no rencor, no envidia, sino esas cosas, porque eso nunca se vio en mi casa. Mira. Ni las malas palabras, pero ya desde el hermano, y los sobrinos, esas ya las metieron a la casa. Pero bueno, ya ves, a mí hasta se me escapa. Pero, o sea, lo que voy es que sí, eso que me estás diciendo que se percibe de nosotros, pues es lo que vivimos en nuestra casa. Fueron las bases que les dieron tus Fueron papás. las bases, entonces ya me volteé y dije, perdón, papá, perdón, mamá. Sí nos dieron lo que necesitábamos. Justo, ¿verdad? Sí. Dicen que Dios no se equivoca, cuesta creerlo. Cuesta trabajo, sí. Y y duele, pero pues sí tienes razón, sí. Me imagino, te enojaste con Dios. Por supuesto, por supuesto. Estuve mucho tiempo enojadita. Ya no, ya lo amo. Ya lo amo. ya hicimos las paces. Con la iglesia no tanto, pero con Dios sí. Con tu Dios sí. Con Dios sí. Y si yo te digo, te recuerdo, ¿qué te viene a la mente cuando te digo de una boleta predial que algún día te pidieron para hacer algo que es una historia maravillosa? Es una historia terrible. Digo, qué mujer tan sensata. ¿Nos puedes compartir esa historia de cómo no. La famosa boleta predial? La famosa boleta predial. Bueno, dentro de todo esto de que yo te digo que mi vida de amores no fue muy ¿cómo se dice? Muy abundante. Yo estaba muy ocupada trabajando. Por supuesto que quería enamorarme, por supuesto que quería casarme, por supuesto que yo me había formado una historia en la que me iba a casar con un hombre fiel, alto, bueno, hermoso, fuerte, greñudo, como buena hippie, claro. Íbamos a vivir en el bosque y qué sé yo y cuál, íbamos a tener 4 hijos, 2 propios y 2 adoptados, porque éramos muy buenas personas. Entonces queríamos ayudar a los niños del mundo. Y este era mi aprendizaje, o sea, mi historia que yo me había hecho en ese mundo en el que yo. Pero estaba apasionada trabajando y vivía muy a gusto y estaba construyéndome algo muy padre. Cuando terminaba cada trabajo, entonces sí me sentaba y decía, ay, no tengo novio, ay, híjole, ya tengo 29 años, híjole, ya tengo 30 años, y yo sí quiero ser mamá, y híjole, no sé qué. Y entonces, pues siguió pasando el tiempo así, y yo seguía construyendo esto que me apasionaba y me gustaba, pero la idea de tener una pareja y de tener una familia y todo esto seguía muy persistente. Entonces yo comentaba, híjole, pues ya voy 30 y cacho, y ya en esa época 30 ya eran muchos grande, años, claro. Ahora ya a los 40 ya es todo una costumbre tener tu primer hijo a los 40 años, ¿no? Pero antes, en esa época no, entonces se me estaba acabando el reloj biológico. Se nos está yendo el tren, decían, Se nos está yendo el tren. Entonces yo decía, ya se me está yendo el tren, híjole. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues no, pues igual
pues a ver si soy madre soltera o no. Pero entonces me salía a la gira y me iba a la gira, ¿no? Y entonces ya el que le había echado el ojo ya no, ya no. Y finalmente yo comentaba, y en todo caso, pues adopto un niño que yo le puedo dar la mitad, porque no tengo al papá, pero pues la mitad que yo le puedo dar, o sea, la mitad de lo que yo tuve. Mi infancia fue tan perfecta que yo no quería traer un hijo al mundo sin darle todo lo que yo había recibido desde, bueno, esas cosas que uno piensa. Y luego decía, bueno, pues adopto, pero a ver, ¿quién me va a dar un niño en adopción? No soy sujeto de crédito porque soy actriz. No tengo dinero, porque, bueno, afortunadamente tengo donde vivir, gracias a Dios, y tengo trabajito, pero tengo trabajito para pagar el predialcito así, ¿no? Y el predialzote, pero y así, y aparte nunca estoy en mi casa. Entonces, ¿quién me va a dar un niño en adopción? Y yo así. Como que no cumplía los requisitos. Y entonces ya me volví a salir otro trabajo y ya me volví a olvidar de que yo quería ser una buena madre, ¿no? Y me quedaba sin trabajo y entonces otra vez lo volví a conectar con esa parte. Y un día que regresaba de una gira, yo estaba trabajando para la SEP y me iba los lunes, volábamos a Acapulco, agarrábamos una combi y dábamos funciones, 2 funciones en Acapulco, 2 funciones en Chilpancingo, 3 funciones en no sé qué, y regresábamos en las escuelas de la SEP, en las rancherías y donde fuera. Y regresábamos a México los sábados, los viernes en la noche, y nos volvíamos a ir el lunes. Wow. Entonces llego a mi casa con una amiga y entro a mi casa, pongo en la contestadora y me dice, Betty, ya eres mamá. Tienes un hijo que acaba de nacer. Preséntate mañana con una boleta predial para recogerlo. Hijo. Pero apúrate porque está deprimido y se puede morir. ¿Cómo? Era una amiga de una amiga. Seguro yo mi comentario de que quería adoptar un hijo y que y que tenía una amiga que trabajaba en la Procuraduría. Y entonces había un albergue en la Procuraduría y había un niño que estaba ahí, que lo habían o rechazado o porque se había muerto su mamá o su mamá, no sé, pero ahí estaba, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces mi amiga con la que iba me dijo, Betty, qué padre, es lo que has estado queriendo toda la vida. Y dije, no así. ¿Cómo, a ver, de la noche a la mañana ya eres mamá, agarrar una boleta predial y vete a recoger a una vida? Sí, por supuesto. Y llevártela a tu casa cuando me tengo que ir el lunes a las 7 de la mañana a trabajar. A quién sabe dónde, a Chiapas, o quién sabe dónde me tenía que ir a trabajar. ¿Qué hago? Así no. Y entonces en ese momento empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Haz de cuenta que había abortado, que yo estaba embarazada y había abortado. Un dolor, dije, no puedo rechazar a este niño, pero no lo puedo. ¿Cómo voy a rechazar a un rechazado, o a un abandonado, o a un huérfano? ¿Cómo lo voy a rechazar yo? Pero no lo puedo aceptar. Ni siquiera lo conocía. Me dijo, ven y conócelo porque está deprimido. No pude. No. Y entonces le hablo a mi amiga y le digo, no puedo. Y dice, pues tú le dices a la licenciada. Me dijo, tú le dices a la licenciada. Yo ya cumplí. Dije, pero es que yo no te lo pedí. No, bueno. Yo no le dije, búscame un niño. Si no era un perrito, ¿no? Hasta para un perrito te preguntan. Aparte, en este país donde las adopciones por la vía legal son tan complicadas y a matrimonios estables les lleva tanto tiempo poder conseguir como para que así de pronto agarrar una boleta predial y ven por el niño. Entonces yo lloraba y dije, pues tú dile a la licenciada porque yo no. Se lavó las manos, pues dije, voy con la licenciada sin dejar de llorar. Llegué y le dije, licenciada, no, la situación es esta, no puedo, sí quería ser madre, quería adoptar, pero no así. No, por supuesto. No así, no puedo. Y entonces me dijo, le dije, y todo el rollo de que no siendo sujeta de crédito, no esto, no lo otro, nunca pensé que me fueran a dar un niño. Y así, ¿no? Y entonces me dijo, pues, Beatriz, tranquila, dijo, una gestación lleva 9 meses. Primero
primero decides si te embarazas o la riegas, pero bueno, te embarazas y hay 9 meses después. Te estás preparando y por eso las adopciones tarda tanto también, para que mentalmente vayas haciéndote a la idea y veas los pros y los contras. Sí, entonces me dijo, sí, mira, si quieres, tranquilízate, y ya sé qué tipo de persona eres, cuando te decidas, cuando estés lista, ten seguro que te puedo ayudar en lo que se pueda. Era la que dirigía, licenciada, dirigía el albergue de ahí de la Procuraduría. Y pero mientras, si quieres venir a los cuneros y familiarizarte. Entonces eso hice, fui y me encontré una cachetona maravillosa, divina. Ahora veo a mi sobrina nieta y se parece a ella. Y le dije, sí, quisiera poder tener cercanía con esta niña. Me dice, pero ella no es sujeto de adopción. ¿Por qué? Porque sus papás habían peleado y estaba cada quien en una celda diferente. Estaban detenidos los papás, pero la bebita la llevaron al albergue. Pero los papás iban a salir. Entonces dije, a ver, ok, no es lo mío. ¿Qué me toca en la vida? Esta es la historia que yo me construí como el ideal. Por supuesto. ¿Es mi realidad? ¿Qué es lo que he estado haciendo por eso? Dije, en las novelas los personajes de las tías son muy importantes. En ese momento decidí que iba a ser la tía. La mejor tía. Pues lo mejor que pudiera. Y entonces tengo 5 sobrijos maravillosos. ¿Sobrijos? Sobrijos. 3 de mi hermano, 2 de mi hermana. Son mis sobrijos. Y tengo 5 sobrinos nietos del lado de mi hermano y una bebita cachetona. Bueno, todos somos cachetones, todos los morenos somos cachetones. De la primera nieta de mi hermana, que acaba de nacer apenas. Wow. Y yo soy muy feliz con todo eso. Y la verdad, empecé a construir mi vida. O sea, de hecho ya la había estado construyendo sin saber. Sí, por supuesto. Y de pronto, en cuanto a la pareja, pues no he encontrado. No he encontrado porque a lo mejor a los 80 me enamoro como una quinceañera impaciente, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 72. No, puedes, por supuesto. Todavía tengo tiempo de ser una quinceañera impaciente. Pero hasta ahorita, pues he tenido relaciones ahí, unas muy padres, otras no tanto, pero siempre termino diciendo, ay, al fin sola. Disfrutas mucho. Yo disfruto mi soledad. Yo soy esa es otra cosa, una solitaria que disfruta a su gente, a sus amigos y a su familia, y el estar con ellos y platicar, que lo disfruto profundamente. Pero necesito mi espacio sola, yo sola. Mi espacio vital es solitario. Y no lo dije mal, pero necesito ese espacio vital. Sí. Aparte con mis amigos, con mi gente, con mis sobrijos, con mis sobrijos nietos, con los adoptados de la profesión, porque he trabajado mucho con niños, entonces se han convertido también como en sobrijos o algo así. Y es una fortuna poder decir que disfrutas mucho tu soledad. Sí. Porque mucha gente le huye, le teme. No, yo sola no, y busca cualquier cosa para no estar, y es tan rico. Es un espacio para uno, cuando ¿verdad? encuentras ese espacio, ¿verdad que es maravilloso? Sí. Porque a veces cuesta trabajo. Yo entiendo, mucha gente que yo conozco que le cuesta mucho trabajo encontrar ese espacio. A mí la vida me lo hizo encontrar a fregadazos, pero podía haber sido de otra manera. Por supuesto. O sea, lo que mencionaste hace rato, podíamos habernos agarrado del alcohol o de las drogas, ¿no? Sí. Nos agarramos del estudio, del teatro que nos dio junto con Luis Jimeno, o gracias a Luis Jimeno, que nos fue orientando, y Lorenzo de Rodas también, que estaba en ese grupo, María Idalia, y Julio Alemán, por otro lado, que nos estaba también Joaquín Cordero, Guillermo Murray, que eran los amigos más cercanos de mi papá, de los actores, que la familia Gascón. ¿Cómo te ha ido en el teatro? He hecho cosas que me han satisfecho mucho. Me gusta el teatro, es mi fascinación. El teatro y la televisión, que es lo que más he hecho, me llenan, me satisfacen muchísimo. ¿El teatro? Entonces, mira, a lo mejor no he hecho la carrera así. No, ¿cómo no? Pero
Pero todo lo que he hecho, lo he hecho con mucho amor. Y lo he hecho y me ha regalado cosas. Me ha regalado cosas maravillosas, aprendizajes, amigos, crecimiento como persona y como actriz. ¿Cómo no? Porque abordar un personaje te confronta mucho con tus sombras. Mira. Y con tus luces, ¿no? Con tus oscuridades y con todo para poder encontrarlo, ¿no? Y la comedia, que es un género que me encanta, también me exorciza a todos los demonios. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, también la pieza, eso lo exorciza, porque el poder, esto que hablábamos hace rato, que si entras a la emoción y cuando lo tocas y lo sacas, exorciza tu oscuridad, exorciza tus dolores, ayuda mucho a mí me ha ayudado. De hecho, yo ahí hace rato lo mencionaste tú, de eso me salvó la vida, porque yo siempre lo digo, el teatro me salvó la vida. ¿Verdad? Eso dices. Porque no supe, yo fui a terapia la primera vez, pues como 20 años después del accidente. En esa época, pues vivíamos en un medio en que no se usaba. Sí, ¿verdad? Que fueras a ver al psicólogo. Era como para los locos nomás. Y no hubo un adulto que se le ocurriera que a esos 3 niños necesitaban una terapia psicológica. ¿Y cómo es que llegas entonces 20 años después? Me gustaba escribir y era escritora de closet. Entonces yo escribía y lo escondía todo lo que escribía lo escondía. Y lo escribía así, casi oculta, ¿no? Y un día tomo una de las cosas que había escrito y estaba planteándome la misma situación de, sí, yo sé que tengo un problema y sé cuál es, pero soy yo la que lo tiene que resolver y porque me siento así, asado. Y vi que lo había escrito hace 10 años y me sentía siguiendo igual. Dije, ok, sí necesito una ayuda. O sea, si soy yo la que lo tiene que resolver, si sé más o menos por dónde, cuál es pues evidentemente era el punto coyuntural, era el accidente, ¿no? Claro. Y pero sí necesito a alguien que me ayude a desentrañarlo. Entonces por eso fue que que me decidí a ver. Palomita. Y fue padrísimo porque, bueno, bajé a los infiernos y subí a no sé dónde y fue muy fuerte. Pero fue muy padre. Muy sanador. Y después con una de las analistas que estuve, empezamos a ensayar todo lo que ya yo he escrito, porque yo, escribía de closet y luego lo leía y decía, híjole, qué padre es esto, pero ¿quién lo escribió? Porque sí conectaba con lo que estaba diciendo, pero era una manera de escribir que yo no me la reconocía a mí. Mira. Como que no era yo la que lo había escrito. Y entonces empezamos a analizar y pasamos la terapia en todo lo que yo tenía escrito y fue bien interesante, fue muy profundo, me imagino, ¿verdad? Sí fue. ¿Tu mejor obra de teatro? Híjole, la que voy a hacer la próxima vez, no sé. La próxima. La próxima. Sí, espero que sea la mejor. Y así va a ser. He amado todas. Todos los personajes que he hecho los he amado. Ha habido unas que han tenido mejor aceptación que otras, pero la gente se ha reído mucho con lo que yo he hecho, ha llorado mucho con lo que yo he hecho y me lo han dicho. Y lo más bonito es de pronto de esas giras que te decía de cuando hice con la Secretaría de Educación Pública, que recorrimos todo una vez se me acercó una mujer y me dijo, yo la conozco y quiero darle las gracias porque hace 20 años en la ranchería de no sé daño vimos su espectáculo, se llamaba Impresiones y sí me cambió la vida. Ya después de eso qué. Amén. Igual después de todos esos textos que analicé hice un monólogo y entonces también se me acercó una mujer y me dijo que me daba las gracias porque después de 15 años de que su hija no le hablaba, la había llevado a ver el monólogo y que habían entendido que sí se necesitaban. Híjole. Y que había recuperado a su hija. Híjole. Yo todavía me emociona eso, bueno. ¿no? Y así como eso, o quien me dice que es que yo estaba muy deprimida y de pronto me llevaron al teatro y de pronto otra cosa. Y yo creo que ese es el propósito del teatro, además, que la gente que entra a un teatro salga diferente.
porque se rió mucho, porque lloró mucho, porque reflexionó mucho, porque se aburrió mucho. No, porque se haya aburrido, no. Porque le haya pegado, porque se haya visto reflejado. Y entonces me lo han regresado y yo eso lo agradezco muchísimo. Uy, eso no tiene precio, No, ¿verdad? no tiene precio. Entonces, si gané menos que fulana, o si no llegué al crédito de sutana, o si no protagonicé como me gana, no me importa. Hay precios que yo tampoco quise pagar, como el someterme a torturas impensables para tener talla 0 y competir con las niñas que de nacimiento tenían talla 0. Y ahorita, ¿dónde están? Sí. Esas talla 0. Pues sí. Además, a mí me gustaba todo lo que, no porque fuera el personaje de la gordita chistosa, sino todo lo que el personaje hacía, Claro. que era muy divertido, ¿no? Claro. Pues aquí me gusta, pues De aquí soy, ¿no? Y además me puedo comer mi torta. ¿Por qué no? No tengo que entrar. Yo me acuerdo que hubo una época que estaba empezando y que yo me sacaba fotos para ir a Televisa a repartir fotos, ¿no? Entonces decía, híjole, agarraba decía, ay. Y a ver dónde salía menos cachetona o el cuello más de cisne. Pues no por ningún lado. La cintura no, pues no por ningún lado. Y entonces dije, no. Entonces agarré una hoja de papel, le pegué una foto de cuando hice un examen de caracterización y que me maquillé del planeta de los simios, así auténtico. Otra foto donde estaba yo comiendo feliz, y me veía muy bonita porque estaba feliz, comiéndome una paleta helada, embarrándome así, porque estaba arriba de la pirámide del Sol, o una de las de por allá de Tulum, o no sé qué, en una pirámide comiendo una paleta roja helada, se me estaba así, derretido, con un sombrerito de paja, nada que ver, y la pegué en la hoja. Y luego pegué una foto más o menos decente y otra foto con otra caracterización. Y le puse una leyenda que decía, una foto bien impresa no aumenta mi calidad de actriz. Esto no puede disminuirla. Y ya puse todos mis datos y todo, saqué copias fotostáticas así, tal. Y entonces, en lugar de estar buscando en las fotos still, así, cuál eran, fui y me metí a Televisa a repartir a todos lados. ¿Cómo crees? ¿No? Y por primera vez no me sentí deprimida por ir a Televisa a refacer una foto y decir, híjole, es que me veo cachetona, es que no. Entonces me sentí así. Poquito después me habló Pimsten para hacer Chispita. Mira nada más. Fíjate. Mira nada más. Qué historia. Y en fin, pues todo eso me llevó a encontrar que tienes que ser tú. Y no y no decir, ay, es que a mí me están pagando menos. ¿Por qué? Pues porque no sé negociarme. Ok. Ay, es que porque al otro le da a lo mejor crédito. Pues sí, porque yo no sé pelear por el mío, pero ¿voy a gastar mi energía en eso? No, claro que no. Me lo voy a ganar. Mi crédito me lo voy a ganar. Y te lo has ganado. Y me lo he ganado. Y te lo has ganado. Y me lo he ganado. Qué linda Y he vivido historia. sin esa guerra. Por supuesto. ¿No? Que a veces no nos deja estar bien. A veces no, pero sí. Es esa Pero piedrita incómoda en el zapato que dices, ya, basta, ¿no? ¿Y sabemos cómo se llama? Ego. Mira. Que el ego nos ayuda para muchas cosas. El ego lo necesitamos, porque si no, no estaríamos aquí. Sí, ¿verdad? Nos desapareceríamos. Pero pues tiene que estar controladito, ¿no? Dices, pues a ver, sí, pues gana 1,000 pesos más porque lo supo negociar. Para la próxima yo lo voy a saber Para la negociar próxima mejor, sí, ¿no? ya, y poquito a poco. Claro, claro. Y ahí vamos. Se va a terminar el programa y te quiero contar. Venga. Tengo este teléfono Ajá. que tú puedes hacer una llamada a quien tú quieras. Órale. Esta llamada la puedes hacer a alguien que esté aquí en la tierra o a alguien que esté ahí en el cielo. Y queremos ver a quién le hablas y qué le dices. ¿Lo podemos hacer? Órale. Aquí está. Ándale. Ok. A ver. ¿Y qué le hago? Como que marco. Como que marcas. Como que marco. Como que me contesta. Y como que le digo, Pablo, porque creo que así me dijeron que se llamaba, no te pude adoptar porque no era el momento. Porque no podía darte lo que tú necesitabas. Perdón.
No sé qué fue de ti. Pero perdón. Ya. Se cerró un ciclo. Se cerró un ciclo. Y creo que era el que me faltaba. Oh. Uy. Nunca pensé que fuera a hacerlo. Pero bueno. Muchas gracias por compartir. Gracias, Matilde. Gracias. Qué Gracias linda a ti. entrevista. Gracias a ti. Qué bueno que fuimos ese día al teatro y te pudimos encontrar. Ay, sí, qué bueno. Es providencial, ¿no? Es que las Diosidencia. cosas no serán diosidencias. ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Verdad que sí? Muchas Así gracias. es. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Sé que esta entrevista no les va a gustar, les va a encantar tanto como a nosotros hacerla con esta señorona, esta primera actriz. Yo soy Matilde Obregón y que tengan la mejor de las tardes. Pásenla bien. Muchas gracias, Betty. Gracias. Muchas gracias.